manos sobre tu hermano Frank. Padre, aquí tiene tu hijo. Todos los días, Señor, clamando de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que lo unja con tu Espíritu Santo, que le dé una doble porción de tu Santo Espíritu. Que esa palabra que tú vas a poner en sus labios sean para nosotros como una tierra fecunda, que al recibir tu palabra podamos dar el fruto del 100 por uno. De tu Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como dijimos la vez anterior, vamos a hablar de las tres fuentes de la autoridad de la Iglesia, porque es importante, es una de las primeras cosas que tenemos que saber. La vez anterior hablamos de la apologética, pero viene la gran pregunta: ¿quién tiene la autoridad? Los protestantes, ¿qué te van a decir? La Biblia. ¿Y los católicos? La Iglesia. O sea, ellos te van a decir y por eso que vamos a ver esta noche quién tiene potestad sobre quién. Sí, como un tema que yo escribí, sí les digo que la Iglesia de nosotros no es bíblica, la Iglesia de nosotros es apostólica. Nosotros no nos fundamos arriba de la Biblia, nosotros nos fundamos encima de los apóstoles. Porque cuando Jesús fundó la Iglesia no existía la Biblia, por lo tanto, si la Iglesia escribió la Biblia, no se puede fundar la Iglesia sobre la Biblia, porque la Iglesia fue quien escribió la Biblia. Vamos a ver pero los protestantes están seguros de que la fuente de autoridad es la Biblia. La Iglesia tiene tres fuentes de autoridad: la Biblia, la tradición y el magisterio. Esos son los tres fuentes de autoridad: la Biblia, cuando digo Biblia es la palabra de Dios, la tradición y el magisterio. Si uno le pregunta a cualquier protestante que te encuentres por ahí, ¿cuál es la verdadera fe? Ellos te van a contestar: creer en Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que ellos siempre te dicen: acepta a Jesús como Señor y Salvador y cree en Él. Y nosotros estamos de acuerdo con ellos en eso. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Todos los cristianos creemos eso. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué cosa es creer en Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Qué cosa es creer en Jesús? Las personas de otras iglesias te dirían creer que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo. Te va a decir creer que es, menos los testigos de Jehová, por supuesto. Te van a decir que Él es Hijo de Dios y Dios mismo. Y de nuevo estamos todo el mundo de acuerdo. Todos creemos eso, menos los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús, y los mormones, que tienen una doctrina muy extraña. Ahora bien, tenemos que tener en este razonamiento: si Cristo es Dios, entonces tenemos que aceptar toda la enseñanza completa. No solo aprender, aceptar toda la enseñanza completa, sino ponernos bajo la autoridad de esa enseñanza de Jesús. ¿Ustedes creen que es así o no es así? Sí. Que parece que uno solo es el que lo sabe, los demás pues como que no están muy seguros, piensa que hay algún truco en la pregunta, y no hay ningún truco, está hecha con la mejor buena fe. Se lo vuelvo a repetir: si uno acepta que Cristo es Dios, tenemos que ponernos bajo su enseñanza, porque eres Dios, ¿no? Y si nos vamos a poner bajo su enseñanza, tenemos que ponernos bajo su enseñanza completa y sobre la autoridad de Dios completa, porque eres Dios y nos estamos sometiendo a Él. También los católicos, el hermano lo dijo y ustedes lo afirmaron después, que también nosotros creemos eso, creemos que por fe y sin fe que no hay salvación, no hay esperanza y no hay cielo. Sin fe solamente hay condenación. Creemos que lo que dice la palabra de Dios, que lo que el Señor le dijo a Marta, que si crees, el que cree en mí nunca morirá. Pero ahora viene la pregunta: pero para creer todo lo que Jesús enseñó, tenemos que enseñar qué fue. Esto es lógica. Si creemos todo lo que Jesús habló, tenemos que saber qué fue lo que Él enseñó, ¿no? Porque si tú no sabes qué enseñó, parece tontería, pero esto es lo que va desenvolviendo. Eso es lo que hace seguir el ciclo de lógica. Si aceptamos que Jesús es Dios, que Jesús enseñó, tenemos primero que nada saber qué cosa Él enseñó para podernos someter a la autoridad de Cristo, porque si no sabemos qué enseñó, ¿a qué nos vamos
a someter. Así andaban las personas antes que le dieran los 10 mandamientos. Ahora bien, si tenemos que entender la doctrina de Cristo para poder saber qué Él quiere de nosotros, tenemos que llegar a la conclusión que la doctrina del Señor tiene que haber sido muy simple. Porque ¿quiénes se salvan? Todo el que escucha la palabra de Dios y la pone, todos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con el que no la entiende? ¿Qué pasa con los pastores que eran de Israel, que eran bastante cortos de entendimiento porque no estudiaban? Si la doctrina de Jesús hay que entenderla para ponerla en práctica, ¿qué pasa? Solamente entonces los sabios se van a salvar. Por eso tenemos que llegar a la conclusión que la doctrina de Jesús fue muy fácil de entender. La doctrina de Jesús es extremadamente fácil de entender. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo se salve. Lo que pasa es que nosotros hacemos muchas veces lo mismo que hicieron los judíos. De una cosa sencilla formamos un enredo tremendo, vamos complicando las cosas. Pero esto tiene que ser así. Para que todo el mundo se salve, tiene que ser una doctrina que esté al alcance absolutamente de todas las mentes. Y si tiene que estar al alcance de todas las mentes, tiene que ser, por lo tanto, fácil. Y ahora otra cosa más importante todavía, que no solo tiene que ser fácil, tiene que ser infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no tiene error, que no falla. Porque si es palabra de Dios, Dios no se puede equivocar. Porque San Juan dijo que todo el que cree lo que dice Jesús tiene la vida eterna. San Juan 14, 21. Entonces tenemos que tener un método para reconocer cuál es el mensaje que dio Jesús en estos tiempos de confusión, ¿no? Porque si ustedes ven, hay 48,000 sectas, qué sé yo, y todas dicen que ellos tienen la verdad. Esta iglesia dice yo tengo la verdad, la otra surge una mañana y dice que tiene la verdad y todos los demás se han equivocado. Entonces en toda esta maraña uno tiene que haber alguna forma de saber cuál es lo que dijo realmente Jesús para poderlo aceptar y para poder ser salvo. Si no, como me dijo alguien, no, la Biblia, digo, bueno, sí, pero la Biblia es la autoridad, porque entonces hay 40 y tantos mil diferentes sectas. Porque si la Biblia tuviera autoridad, ¿cuántas iglesias hubiera? Una, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tantas? Entonces la Biblia no puede ser la fuente de autoridad en el sentido de que cada cual piensa y abre una iglesia en base de la misma Biblia. Inclusive en base de la misma Biblia, Jim Jones le dio veneno a 900 y pico personas en la Guyana aquella vez. Y en nombre de la Biblia, este loco de Waco, David Koresh, voló Waco con todos los niños adentro, en base de la misma Biblia que tenemos nosotros delante de aquí. Luego entonces, la Biblia sola no funciona, no sirve. Me parece una palabra dura que estoy diciendo, la Biblia sola no sirve, porque ¿a cuánta gente le ha llevado error? ¿Cuántas familias se han dividido por culpa de la Biblia? Entonces la Biblia sola no funciona. Inclusive se forman unas broncas entre familias porque yo creo esto. Entonces, ¿a qué conclusión hay que llegar? Para poder saber cuál es la palabra de Jesús, tenemos que tener la Biblia, porque es la parte importante, pero con una correcta interpretación. Tenemos que tener la Biblia definitivamente, pero ¿con qué? Con una correcta interpretación. Una Biblia según una correcta interpretación es una bomba. Se divide amistades, se divide familia, la gente se mete en cultos y todos usan exactamente la misma Biblia, menos los mormones que tienen otros libros aparte de nosotros. Entonces aquí el problema no es como dicen los protestantes, creer lo que dice la Biblia. No. Hay que creer lo que dice la Biblia, pero ¿con qué? Con la correcta interpretación. San Pablo se lo dice muy bien a los corintios, creo que 1 Corintios 15, me parece 1, se lo dice San Pablo a los Corintios, dice San Pablo, guarde las enseñanzas tal como yo se las he enseñado, porque si no las siguen de la misma forma, habrán creído en vano. Déjame ver si la encuentro, pues no la tenía puesto ahí, ahora cuando me vino a la mente ahora esta idea para estar seguro, porque ese versículo es muy importante.
Primera de Corintios, no segunda. Sí. Primera de Corintios, está buscando en... 15, sí, lo mismo que yo le dije a ustedes, lo que estaba buscando en la segunda de Corintios. Yo creo que a mi Biblia le falta la primera, ¿no? Por eso me costó tan barata, ¿no? Dice así, Primera de Corintios 15, 1. Primera de Corintios 15, 1. Dice, os recuerdo, hermanos, el evangelio que les he predicado, que recibieron y en el que se mantienen firmes, y por el cual sois salvados. Si lo guardan tal como los he anunciado, si lo salvan tal, esa es la condición, si lo guardan tal como los he anunciado, y si no, habréis creído en vano. Eso es muy importante porque no es el evangelio. San Pablo nos dice, lean la Biblia y cada cual saque su propia conclusión. ¿Qué dice San Pablo aquí? Tienen que guardar el evangelio como tal como yo se lo he enseñado, tal, no pueden salirse. Dice, si no lo hacen de la forma que yo se los he enseñado, ¿qué les pasa? Están creyendo en vano. Yo le dirá, bueno, entonces, ¿cuál es el evangelio de San Pablo? Si San Pablo no oyó a Cristo, San Pablo no conoció a Cristo. Bueno, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en un momento determinado, él subió a Jerusalén y dice que se reunió con Pedro y los apóstoles y le presentó lo que él iba a enseñar, y ellos que le dieron su aprobación. Entonces, fíjate, San Pablo no fundó su iglesia aparte con todo el encuentro que tuvo con Cristo. Cuando San Pablo tiene su convicción y va a salir a predicar, el primero va a ¿quién? ¿Y quiénes son los apóstoles? La iglesia. San Pablo va a la iglesia. Hoy cuando San Pablo se convierte, San Pablo no funda una iglesia en una esquina, él va a Ananías. ¿Y quién es Ananías? Ananías es la iglesia. Él va a la iglesia para que lo instruyan. Pues entonces, San Pablo está seguro que el evangelio que él tiene es de los apóstoles, porque los apóstoles se lo aprobaron. Por eso es muy importante cuando cada alguien te dice, bueno, todas las iglesias son buenas. Mucha gente, eso es lo que te dice mucha gente. Si hablan de Cristo, todas las iglesias son buenas. ¿No han oído alguna vez decir eso? Bueno, pues usted le dice en 1 Corintios 15, 1, dice que si no crees tal como está mandado, ¿qué cosa? Habrán creído en vano. Entonces le viene la pregunta, ¿cuántas verdades hay? Hay una sola verdad. Entonces, si hay una sola verdad y 48,000 sectas, quiere decir que hay 47,999 iglesias que están mal y una que está bien, porque no pueden haber 48,000 verdades, una enredada con la otra. O sea, eso es lo que muchas veces muchas gentes que se va de la iglesia no entienden. La verdad es una. En el problema de la Biblia no hay confusión. La verdad es una sola. No pueden haber 15 verdades, porque si hay 15 verdades, hay 14 falsas y una que es la cierta. Por eso, definitivamente, a Jesús ni le pasó por la mente la libre interpretación de la Biblia. No le pasó ni por la mente. Por eso, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y eso también es otro truco, 1 de Timoteo 3:15, tú le preguntas a un protestante, ¿cuál es el pilar y el fundamento de la verdad? ¿Qué te van a decir? ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Guarda bien la palabra mientras yo llego en la iglesia que es pilar y fundamento de la verdad. San Pablo está diciendo en 1 de Timoteo 3:15 que el pilar y fundamento de la verdad es la iglesia, no es la Biblia. A mí me encanta hacer esa pregunta porque siempre caen ahí redonditos. Entonces, ¿cuál es el fundamento y la base de la verdad? La Biblia. Digo, no. San Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15 que la base y el fundamento de la verdad es la iglesia. Y eso es palabra de Dios. Jesús es bien claro con la voluntad de Él, que la voluntad de Él es la voluntad del Padre. Si Jesús hubiera querido que el hombre aprendiera lo mandado para hacer su voluntad en un libro, ¿qué hubiera hecho el Señor, ustedes creen? Hubiera hecho un libro, ¿no? Si el Señor quiere que todo el mundo se salve conociendo su voluntad en un libro, el Señor hubiera mandado a escribir un libro. ¿Tiene eso lógica o no?
Porque si no escribe, si quiere que todo el mundo lea un libro, tiene que haber un libro. Jesús en la vida mandó a escribir absolutamente nada. Lo único que sabemos, y no sabemos si escribió o no, que Jesús hizo fue unas cosas, unos garabatos que hizo cuando el problema de la adúltera. Pero nadie sabe qué cosa fue, nadie sabe si escribió, nadie sabe si lo que hizo fue jugar como uno de veces que hace con el pueblo. En conclusión, no sabemos que Jesús haya escrito nada y menos que Jesús haya mandado a hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue la orden de Cristo en San Mateo 16, 15 al 16? San Mateo 16, 15 y 16. El Señor nos dijo, siéntense y escriban el Nuevo Testamento para que todos los hombres lo interpreten a su manera y saquen su propia conclusión. ¿No dijo eso? ¿Qué dijo Jesús en San Marcos 16, 15, 16? Vayan por todo el mundo predicando la palabra. El que crea y se bautice va a ser salvo. Aquí está por algún lado la Biblia. Pues reúnanse, ni siquiera está que estudien la Biblia. ¿Qué es lo que manda Jesús? Predicar. Yo creo que algunas personas me perdieron la pista hace rato. En vez de ir por el expressway van por la parte de abajo. Yo sé que esto está con una concatenación de cosas, pero traten de seguirlo. Por eso le estaba diciendo, si Cristo quiere que los hombres leyéramos un libro, a lo mejor están pensando que yo estoy diciendo que la Biblia no sirve, pero no saquen conclusión hasta que no lleguen al final. Si Jesús hubiera querido que se escribiera un libro, Él lo hubiera mandado a escribir. No conocemos ningún versículo en ninguna Biblia, ni siquiera en la de los testigos de Jehová, que tiene 300 y pico de errores. No existe ningún versículo que Jesús haya dicho que escriban algo. Al contrario, la orden de Jesús, ¿cuál fue? Predicar. De palabra, predicar. Y las dos condiciones que pone para la salvación es creer y bautizarse. Esas son las dos condiciones que Jesús pone, creer y bautizarse. Por eso, en la primera iglesia, el que decía yo profesaba fe, yo creo en Cristo, enseguida lo bautizaban y era miembro de la iglesia. Estoy hablando de los primeros, en el primer siglo, ya después empezó el catecumenado en el siglo II y III, que eso es otra cosa. También dice Jesús, bien claro, en su gran testamento de San Juan 17, 21, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Fíjate que si aquí no dice que lean nada, para que el mundo crea que Él es el enviado de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Amarse los unos. O sea que por ese lado por eso que hay tantos ateos en el mundo hoy en día. Porque todas las iglesias están tirándose la cazuela unos a otros, las protestantes, y dentro de la iglesia católica andamos más o menos, ya no solo en la iglesia, sino entre los ministerios. Si el ministerio mío es mejor que el tuyo, andamos también. Los apóstoles entendieron perfectamente eso que dijo Jesús. Por eso vemos en el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, versículo 42, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia de la fracción del pan y a la oración. Esto lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué dice que los primeros cristianos, después de la ascensión de Jesús, qué es lo que hacían los cristianos en Jerusalén? Dice, ¿a dónde iban primero? A escuchar la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Después, la fracción del pan y después la oración. Esas tres cosas era donde iban todos los cristianos. No iban a leer la Biblia ni a oír un sermón, iba a escuchar la enseñanza, lo que los apóstoles le decían. ¿Qué cosa es la fracción del pan? La Eucaristía. Iban a celebrar la Eucaristía, iban a orar. O sea que la idea de libre interpretación de la Escritura no se conoció ni remotamente por 16 siglos en el cristianismo. La idea de la interpretación libre de la Escritura no se conoció hasta Lutero en el siglo XVI, que es cuando surge la Reforma. Por eso, salvo algunas herejías, los gnósticos, los albigenses, algunas herejías muy pequeñas en lugares determinados, la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo XVI fue una sola. 16 siglos siendo, ¿qué cosa? Una sola Iglesia. Llega Lutero
Y a los 10 años de llegar Lutero en una carta que le escribe, no sé si a Melanchthon o a Calvino, Lutero le dice, me quise liberar de un papa y ahora tengo 400 papas. Porque ya habían 400 iglesias que habían salido de la que él fundó. Y le querían, y a las 400 iglesias estaban diciendo a él que él estaba equivocado. O sea, que dice Lutero, antes yo tenía cuánta gente arriba de mí, el papa. Ahora tengo, el papa solo el que me decía que yo estaba equivocado. Ahora tengo 400 papas. O sea que en 10 años, de una sola iglesia, hasta el siglo XVI, de una sola iglesia, en 10 años, ¿cuántas ya había? 400. En 10 años. Y de ahí siguió este enredo hasta llegar el siglo XX, a final, mediados del siglo XX, que es verdaderamente un espanto lo que hay en la división formándose las iglesias. Por eso tenemos que la idea de esta libre interpretación, que lo que hemos visto que ha salido de la libre interpretación de la Biblia, es sencillamente división, y el Señor dice que la división no es de Dios. Lo único que uno puede decir, que la libre interpretación de la Escritura, yo le llamaría la no voluntad de Cristo. Yo diría, la libre interpretación de la Escritura no es la voluntad de Cristo. Porque Cristo dijo, vayan por el mundo predicando este evangelio. No pueden haber predicado 12 verdades diferentes, si no la iglesia no hubiera existido hoy. Tienen que haber predicado ¿cuántas? Una sola verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVI. Cristo envía a los apóstoles con autoridad a enseñar a las naciones. También lo dice San Mateo 28, 18, 20. Que vayan también por el mundo predicando y bautizando. Yo les doy la autoridad que a mí se me ha dado, vayan por el mundo. Pero en ningún momento, vuelvo a repetir, y eso es porque de las tres pilares de la iglesia, de las tres fuentes de autoridad de la iglesia, la primera es que le dije que es la Biblia. Por eso hoy estamos hablando solamente de la Biblia. De las otras dos hablaremos en siguientes clases. Solamente nos estamos refiriendo hoy de las tres condiciones de la fuente de autoridad de la Biblia. Estamos viendo la primera, que es la Biblia. Pues Cristo envía a los apóstoles a predicar, no le da ningún mandamiento de palabra, y de los 12 apóstoles, todos murieron mártires, menos uno. ¿Quién? Juan. ¿Y por qué mataron a los 11 apóstoles? Por cuidar la Biblia. No existía la Biblia, por guardar la palabra de Dios. Los apóstoles lo que predicaban era la palabra que ellos habían recibido, oído, y la transmitían. Lo dice Pablo también a los Corintios. Lo que otros oyeron me lo transmitieron a mí, y yo a mi vez te lo transmito a ustedes, para que ustedes se lo transmitan a otra gente. ¿Cómo se llama eso de transmitir? ¿Cómo se llama eso? Tradición, que esa es una de las fuentes de la iglesia que vamos a ver otro día, la sagrada tradición. Todos los apóstoles, menos Juan, murieron mártires por dar testimonio de lo que ellos estaban predicando. En la época de los apóstoles, ya en la época de los apóstoles hubo un primer problema en la iglesia. ¿Cuál fue el primer problema que surgió en la iglesia de predicaciones diferentes? Porque es normal que el hombre piense que tiene la interpretación correcta y que el que está al lado está totalmente equivocado. Porque los latinos no decimos que esté equivocado, los latinos decimos que está totalmente equivocado. O sea, nosotros vamos al máximo, no hay posibilidad de que tú estés bien, estás totalmente equivocado. ¿Y qué fue la primera división que se formó en la iglesia? Si las nuevas gente que entraban a la iglesia, los paganos del mundo griego, del mundo romano, tenían que guardar la ley judía o no. Y si tú vienes a ver, tiene cierto sentido común, ¿no? Hasta ahora todos los que habían convertido eran judíos. Ahora empiezan a entrar gente que viene del paganismo, y ahora viene la duda. Unos decían, bueno, ellos tienen que circuncidarse y guardar la fe judía y después guardar la fe cristiana. Otros decían, no, la antigua ley se acabó, ellos solamente tienen que bautizarse y seguir
el Evangelio. Cuando se formó ese enredo, que inclusive Pedro y Pablo se enfrentaron por esta discusión en Galacia, ¿a dónde fueron todo el mundo a resolver el asunto? A Jerusalén. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que Pablo y Bernabé también tienen un problema doctrinal. ¿Cómo Pablo y Bernabé resolvieron esto? Ellos no abrieron la Biblia para buscar qué es lo que decía la Biblia para resolver el problema. Ellos subieron a hablar con los apóstoles. Y los apóstoles se reunieron en el primer concilio y dijeron, no, lo que el Señor quiere es esto. Y a partir de ahí no se le pidió a la gente que entraba a la iglesia que guardara la ley judía. Lo único que se les recomendó fue que no comieran comida dedicada a los ídolos, para no dar escándalo a otra gente, ¿no? Porque los paganos hacían banquetes de la comida que sacrificaban, invitaban a todo el mundo. Pero a partir de ahí se acabó esta controversia. Los apóstoles hablaron y la controversia se acabó. Por eso empiezan a surgir los primeros evangelios. Pero ya han pasado unos cuantos años que el Señor subió a los cielos, porque empieza a surgir los evangelios. Porque los apóstoles tenían la convicción que el Señor iba a volver pronto. Entonces ellos tenían la convicción que el Señor iba a volver estando ellos en vida. Y como ellos iban a estar en vida, pues entonces la doctrina, mientras ellos estuvieran vivos, la doctrina se iba a mantener tal, porque hay que guardarla tal como Jesús la enseñó, porque si no, ¿qué? Están creyendo en vano. Pero los apóstoles se dieron cuenta que los empezaban a matar. Mataron a Santiago, empezaban a matar, que el Señor no acababa de venir. Se dieron cuenta de eso. Entonces fue cuando ellos, los apóstoles, empiezan a escribir las memorias que ellos tenían de lo que dijo Jesús. Empiezan ellos a escribir. Pero no surgió porque Cristo lo mandó. Surgió dentro de quién. Dentro de la iglesia, porque los apóstoles son parte de la iglesia. Fue una iniciativa, debe ser me imagino que fue el Espíritu Santo que le dijo a esta gente, ustedes tienen que escribir porque si ustedes se mueren y aparecen herejías, ¿quién va a saber verdaderamente qué dijo Cristo? Si ustedes son los herederos de la palabra de Cristo, ellos se dieron cuenta que la venida de Jesús era para largo, que no era tan inminente como ellos esperaban. Y empezaron a escribir su memoria. Pero todavía así, ¿cuántos apóstoles habían? Esa sí se la saben. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. ¿Cuántos evangelios hay? De los escritos por los apóstoles, ¿cuántos evangelios hay? No, dos. Mateo y Juan son los que están escritos por los apóstoles. 12 apóstoles, 2 evangelios. Quiere decir que hay 10 que no escribieron absolutamente nada. Y sin embargo murieron para dar testimonio de la palabra de Cristo. Si hubiera sido un mandato tan importante escribir, ¿cuántos evangelios tuviéramos hoy? Tuviéramos 12. O sea, no sé si ustedes están siguiendo el razonamiento que le estoy dando para que entiendan que no es como los protestantes piensan, que la Biblia cayó del cielo y se la pusieron abajo el brazo. Que eso no fue absolutamente así. Claro, ellos no saben historia, los pobres, y ellos no saben esto. Ellos creen que la Biblia ya vino impresa y todo. Como decía el otro día, no, pero ¿qué Biblia usaban en la época de Jesús? O sea, no había Biblia. Pero ¿cómo que sí había Biblia? Porque la leían en el templo. Habían rollos, pero no habían Biblias. Cada libro estaba escrito en un rollo, pero ellos no tenían una lista de cuántos libros eran sagrados y cuántos no. Tú sabes lo que en la sinagoga se leía durante todo el año, lo que se leía siempre en toda la sinagoga, los 5 primeros libros de la ley, de la Torá. Los 5 primeros libros, como están en nosotros en la iglesia, el ciclo A, B y C, que durante un año se cumple un ciclo. De ahí viene, nosotros venimos de ahí, de la sinagoga. Cada año se leía los 5 libros y el año siguiente volvían a empezar los otros 5 libros. Los salmos algunos se cantaban en el templo. Los profetas se leían alguna vez se leían los profetas cuando había alguna fiesta. Y los libros históricos se leían en alguna ocasión como el Purim, algo así, alguna fiesta que estaba, o Hanukkah, que estaba relacionado. Y los libros sapiensales nunca se leían. La gente los conocía, los estudiaba porque eran consejos para vivir, no para enseñarlo. O sea que la predicación de la sinagoga se basaba en la Torá. Eso eran para ellos, eso eran lo que eran
canónico. Los demás, no había una lista. Estos 46 son libros. No, eran un montón de rollos puestos ahí que ellos sabían que eran libros inspirados, que eran santos. E inclusive hasta el día de hoy hay un libro de un profeta que casi nunca se lee en la sinagoga. A ver si ustedes se imaginan cuál es. ¿Qué profeta ustedes creen que no ellos tienen miedo de leer en la sinagoga? No, ya cuando digan todo, alguno va a ser Isaías. Ellos tienen pánico leer Isaías, porque si leen el capítulo 54 de Isaías van a reconocer a Cristo inmediatamente. Si leen el capítulo 6 y 7, van a reconocer el nacimiento de Cristo. Isaías es el profeta que habló de Cristo. Por eso hay judíos que nunca en su vida han leído Isaías 54. No, cuando se lo enseñan, se quedan con la boca abierta cuando ven Isaías 54, porque no tienen forma de ver cómo Isaías, 600 años antes de Cristo, describe a Cristo en la cruz tan cabalmente. Por eso es que surgen, hay una discusión, no se sabe cuál de los evangelios se escribió primero. Hay algunos dicen que fue el de Marcos y otros dicen que fue el de Mateo. Yo me inclino a creer que fue el de Mateo, no el de Marcos. Yo me inclino a creer porque se cree que el evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. Mateo escribió para los judíos y se cree que haya escrito en arameo, que ese haya sido el primer evangelio escrito en arameo. No hay ningún texto de estos quedan. Y la persona dice, bueno, ¿y cómo? Bueno, hay algún texto del Bhagavad Gita, el libro sagrado hindú, es 800 años más viejo que la Biblia y no hay ningún texto. ¿Alguien lo ha puesto en duda? No. Los textos de las pirámides son viejísimos. ¿Alguien lo ha puesto en duda? Porque no hay la Ilíada y la Odisea, no hay original en ningún lado. ¿Alguien ha puesto en duda la Ilíada y la Odisea? No. Lo que entonces no es que tengamos originales para la veracidad de los evangelios, porque los evangelios no fueron para escribir, fueron para hablar, y lo hablado lo tenemos guardado totalmente en la tradición. Lo tenemos en la tradición. Por eso yo creo que el de Mateo fue el primero que se escribió. Creo yo, a lo mejor estoy equivocado. Posiblemente se cree que el Evangelio de San Mateo se escribió como 10 años después de la muerte de Jesús. El de Marcos se cree que es muy antiguo, porque ustedes dirán, bueno, Marcos no es apóstol, porque Marcos está entre los cuatro. Marcos está entre los cuatro porque Marcos escribió las memorias de Pedro. Marcos era como el secretario de Pedro. Y Marcos se cree que todos los recuerdos de Jesús que tiene Marcos, ¿quién se los dio? Pedro. Igual que Lucas ni siquiera es judío, Lucas es griego. ¿Por qué Lucas está entre los cuatro evangelios? Pues dos cosas. Primero, porque dice en el prólogo, querido Teófilo, fui a los lugares donde ocurrieron las situaciones y hablé con las personas que fueron testigos presenciales. Eso es muy importante. San Lucas dice que él entrevistó a quienes, a testigos presenciales, gente que lo vieron. Él tomó nota. Y ahora viene la segunda pregunta. Si entrevistó solamente a testigos oculares, que es la palabra que él usa, ¿a quién habrá entrevistado sobre la visitación a San Rafael Arcángel o a San Gabriel Arcángel? ¿Ustedes creen que haya entrevistado a San Gabriel Arcángel? Tiene que haber entrevistado. ¿Quién es la única parte del ángel que sabía lo que pasó en la anunciación? María. En la visitación, estoy seguro que cuando Lucas fue, ya Isabel tiene que haberse muerto hacía muchísimos años, porque era mucho mayor que María. La visitación, ¿quién, si no María, le puede explicar qué pasó en la visitación? Y todo está muy claro cuando tú lees el Evangelio de San Lucas, que Lucas dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. El mismo San Lucas que escribe el libro dice que María todo lo veía y lo guardaba. Por eso no hay duda que Lucas, vuelvo con Judas, que Lucas saca la información de su evangelio ¿de quién? De la Virgen María. Por eso se le dice que el evangelio de Lucas es el evangelio de la Virgen María. Por eso es que un pagano, viniendo del mundo pagano, un griego haya metido entre los cuatro principales evangelios. No, y además todos los que han estudiado el Evangelio de San Lucas dice que el Evangelio de San Lucas está lleno de detalles femeninos. Que dice que el Evangelio de Lucas tiene detalles que solamente una madre lo escribe. Como eso que el niño se perdió
y el susto que pasaron. Dice que un padre se le pierde al muchacho, pasa el susto, pero a los 3 días se le olvidó el susto. Por eso es que la madre nunca se olvida de ese. O sea, dice que hay muchos detalles que se dan cuenta que es una madre que está atenta al hijo. O sea que se escriben esos 4 evangelios en un periodo de tiempo. Se escribieron todo eso, las cartas de Pablo se escribieron también entre los años 45 y 65, se escribieron las cartas de Pablo. El libro más tardío del evangelio es el Apocalipsis, que hay una discusión si se escribió en el año 95 o en el año 100 de nuestra era, porque Juan murió de cientos tantos años, dicen que Juan murió. Algunos dicen que el Apocalipsis tiene que haberse escrito antes del año 70, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ni mucha gente está de acuerdo con esa. El Apocalipsis suena a lo que habla ahí, que tiene que ser escrito a final del siglo I por el mismo Juan. Y no hay duda que Juan, porque ¿qué dice? El que lo vio, cuando en la cruz, el que lo vio da testimonio de ello. Claro, hoy en día los modernistas dicen que el problema es que no lo escribió Juan, que lo escribió otro, y le puso el nombre de Juan, pero van a ver por qué eso no puede ser. O sea, ningún apóstol escribió otro evangelio, ningún apóstol escribió otro hecho de los apóstoles, ni pocos apóstoles, a no ser Pedro y Santiago y Juan, escribieron, y Judas, que escribió una epístola cortita, ahora sí es Judas, escribieron absolutamente nada. Y ahora viene la pregunta, y esa fue la época donde más mártires dio la iglesia. La iglesia dio, en los primeros 300 años, dio millones y millones y millones de mártires la iglesia. Y la dio leyendo la Biblia. La Biblia no existía. Leyó oyendo ¿qué? La palabra. ¿Y quién custodiaba la palabra? La iglesia. ¿Quién custodiaba la palabra? La iglesia. Era quien custodiaba esa palabra. Por eso es que yo digo que si la iglesia está equivocada, entonces la Biblia, vamos a ver qué pasa, porque la Biblia, ¿quién no quita que tiene entonces pues errores? En la época, ya después inmediatamente a la época apostólica, surgieron montones de falsos evangelios, montones de epístolas, montones de apocalipsis. Habían como 17 apocalipsis. Imagínense que con uno estamos volviendo locos, imagínense con 16 o 17 apocalipsis. Evangelios habían hasta para hacer dulce. Ustedes conocen algunos que últimamente han sacado a relucir después de 2000 años. ¿Cuáles son los evangelios que han sacado a relucir después de 2000 años? El evangelio de Judas. ¿No se acuerdan? Cuando empezó la moda del evangelio de Judas. Y yo dije, bueno, si Judas ahorcó Jueves Santo, ¿en qué tiempo lo escribió? Es que eso es sentido común. Si se ahorcó antes que se acabara el asunto, ¿en qué tiempo Judas escribió el famoso evangelio? Otro evangelio que también hoy en día han dado, sobre todo la gente de la nueva era y eso, es el evangelio de Santo Tomás. De Santo Tomás. No hay ningún evangelio de Santo Tomás. ¿Qué sucedió? Que cuando empezaron las herejías en los primeros años de la iglesia, sobre todo los gnósticos y otros grupos, ellos empezaron a escribir evangelios con su propia doctrina. Porque tenían que tener si los cristianos tenían una Biblia, ellos, si querían ser una iglesia seria, tenían que también tener sus escritos, pero con sus doctrinas. Entonces, ellos empezaron a escribir cada uno sus Biblias. Pero como si tú ponías la Biblia de Pedrito de Acaya, nadie le iba a hacer caso. ¿Qué hicieron ellos? Escribieron sus cartas, sus epístolas, sus apocalipsis, y le pusieron el nombre de los apóstoles para que tuviera peso cuando le dijeran, mira, esto lo dice el Evangelio de Santo Tomás. Se cree que el Evangelio de Santo Tomás se escribió al fin del segundo siglo, que ahora andan con él dándole vuelta también por ahí. Hay evangelio de la infancia de Jesús, hay evangelio de Barrabás. Hasta Barrabás tiene un evangelio. Si ustedes entran al internet, yo lo tengo puesto en Apologética, si lo he, pero si ustedes ponen al internet y ponen evangelios apócrifos, le va a salir, no son apócrifos, quiere decir escondidos, pero no están escondidos en ningún lado. Tú lo pones en internet y te sale la lista de las decenas de epístolas y de evangelios que circularon durante toda el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Simón. Qué cantidad de
de evangelios se escribieron en esa época. Y en esos 300 años, que no había todavía ningún libro, estaban todos esos evangelios, como no había internet, la gente de Turquía, por ejemplo, no sabía que estaba leyendo la gente de Alejandría, y la gente de Alejandría no sabía que estaba leyendo la gente de Grecia. Entonces es posible que cada grupo de esos estuvieran leyendo libros de los que no eran reales. Y ahora muchos dirán, bueno, ¿y qué estaba haciendo la iglesia en ese tiempo, que no se metió en este asunto? ¿Ustedes saben qué estaba haciendo la iglesia? Sobreviviendo las persecuciones de los romanos. Esos 300 años fueron los 300 años donde se desencadenaron las persecuciones contra la iglesia. La iglesia no podía reunirse, porque si se reunían, ahí mismo venían los romanos y cargaban con todo el mundo. La iglesia 300 años se dedicó solamente a subsistir y a ver cómo podía sobrevivir todas estas cosas que estaban sucediendo. Y llegó Constantino. Constantino le da la libertad a la iglesia. Constantino no funda la iglesia, eso es un disparate. Cuando nació Constantino había 1500 diócesis. Ya la iglesia tenía 1500 diócesis. Y después, si tenía 1500 diócesis, quiere decir que deben haber tenido 1500, ¿qué cosa? Obispos. Pero tenían 1500 diócesis estructuradas. Tenía cuando nació Constantino. Ya tenía libros, ya había escrito San Ireneo, ya había escrito San Justino Mártir, ya toda esa gente, Orígenes, toda esa gente importante de los padres de la iglesia, ya habían escrito en el siglo I, en el siglo II, todos los libros que se conocen hoy. Pero todavía muchas comunidades no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Por la persecución. La iglesia vivió escondida años, vivió en la oscuridad. De vez en cuando venía un emperador y había 50 años de paz, lo que sea, la iglesia salía del escondite, levantaban iglesias, empezaban a hacer las cosas, venía otro emperador, la cogía con los cristianos, le tumbaban como está pasando en la China más o menos en estos momentos, le tumbaban las iglesias, volvían los cristianos a esconderse, venía otro que daba un chance, y así estuvieron 300 años entrando y saliendo. Llega Constantino, que no se hace, ahí está, yo tengo un tema en Apologética Siloé que se llama La verdad sobre Constantino. Constantino no se bautizó hasta una semana antes de morirse. Entonces él no fue católico hasta una semana antes de morirse. Constantino no era católico. Santa Elena, la madre, es la que era católica. Y Santa Elena parece que lo crió a él en la fe de Cristo, pero para poder ser emperador, y pues su papá que era emperador también, parece que él creía, pero al mismo tiempo seguía los rituales. De hecho, siguió siendo sacerdote máximo del culto del emperador en Roma hasta que se murió. Él nunca renunció a ese cargo, renunció Constantino, pero la madre seguro que le dio una buena base. Cuando se le da una base a un hijo, esa base no se pierde. Mira la contradicción, que los protestantes dicen que Constantino fundó la iglesia en el 315, pero sin embargo la madre de Constantino era católica. ¿Cómo se entiende que Constantino fundó la iglesia cuando nació de una católica? Es que hasta la misma historia los desmiente. Constantino fundó la iglesia, ¿qué cosa era Santa Ana? Sería bautista. Digo Santa Ana, no Santa Elena. Sería bautista o pentecostal. Santa Elena era una católica, que era Constantino lo que hizo fue darle a todos los cultos que habían en el imperio el mismo derecho, como hoy los derechos humanos. Eso fue lo que hizo Constantino. Constantino dijo que a los cristianos, pero no solo a los cristianos, que a los persas que adoraban el fuego, que a todas las religiones del imperio no se podían perseguir por lo que adoraban, que todas las religiones tenían derecho a subsistir, a guardar sus cultos, a guardar sus días de fiesta. Eso fue lo que hizo Constantino. Ahora, imagínense ustedes, si ustedes creen que ahora los protestantes están perseguidos y viene un presidente que los libere y le dice salgan y no se escondan más, no los vamos a perseguir más, ellos van a tomar eso como malo o como bueno. ¿Cómo que entonces que tomaron los primeros cristianos cuando un emperador les dijo ya no los vamos a
a perseguir más. San Eusebio, que es el gran historiador de la iglesia, habla en mosura de los libros de Eusebio, que es el primer historiador, de la reacción de los cristianos. Al principio no se lo creían, lo creyeron un poco más cuando supieron quién era la madre de Constantino, quien hizo el catolicismo, la religión oficial del imperio, fue un nieto de Constantino, Constancio. O sea, que ellos se equivocan, creo que fue Constancio, sí. Fue un nieto de Constantino el que hizo a la iglesia religión del Estado, pero muchísimos años después. Constantino se murió sin que hubiera una iglesia oficial. El culto pagano, el culto mazdeísta, los cultos de Egipto, el culto cristiano, todos tenían el mismo derecho. Eso es. Ahora, cuando ya la iglesia tiene libertad para poderse reunir, entonces empezaron lo que nosotros llamamos concilios. ¿Qué son los concilios? Reuniones de obispos. Los concilios son reuniones de obispos. Ya cuando hubo libertad, sí, los obispos podían viajar por todo el imperio romano, podía la iglesia reunirse con tranquilidad. Entonces ya después del 315, ya la iglesia pudo reunirse a ver, y la primera preocupación de la iglesia es qué pasaba con tantos libros que habían, dando vueltas por toda la iglesia. Entonces la iglesia hizo varios concilios regionales, pero uno de los más importantes fue el concilio de Roma en el año 345, que lo convocó el Papa Dámaso. Fue el que convocó el concilio de Roma, aunque era local porque el Papa lo convocó él a la gente de Italia. Después hubo uno en el 392 en Hipona, que ¿quién cree ustedes que estaba ahí? San Agustín estaba en ese concilio, pues vivía cerca, el concilio de Hipona, pero sobre todo en el de Roma, porque el de Roma fue cuando se estableció. Anteriormente a eso se habían hecho alguna lista de los libros que eran reales y cuáles eran heréticos. San Atanasio hizo una lista, habían algunas listas anteriores, pero ninguna era oficial, porque para que fuera oficial el obispo de Roma tenía que aprobarla. Por eso se reúnen y empiezan a ver todos esos libros, cuál era bueno y cuál era malo. ¿Qué parámetros siguieron ellos para saber si un libro era bueno o era malo? Siguieron tres parámetros. Primero, que fuera escrito por los mismos apóstoles o por alguien que oyó a los mismísimos apóstoles. Esa es la primera condición. Tienen que haber sido oídos por los apóstoles. Segundo, tenían que usarse en la liturgia desde el siglo I. Tenía que haber constancia que en la liturgia se leían esos libros el día del domingo. Y tercero, no podían contener herejía. Esos fueron los tres. Primero, tenía que ser de los apóstoles. Segundo, tenía que haberse usado en la liturgia desde el siglo I. Tercero, no podía contener herejía. Y se reunió la iglesia, trajeron todos esos libros, empezaron a ver el Evangelio de Santo Tomás, en qué iglesia se leía en el siglo I, y los obispos, que cada iglesia tenía su tradición guardada, esas cosas escritas, decían, no, mi iglesia nunca se leyó hasta el año tal, ¿y quién lo escribió? Podemos estar seguros que lo escribió Santo Tomás, no, porque Santo Tomás fue para la India, y habla de la reencarnación y cosas de esas. Entonces el Evangelio de Santo Tomás, con perdón de Santo Tomás, ¿qué cosa? No sirve. Lo ponen por un lado. El próximo, el Evangelio de Judas, lo mismo, aplican las tres condiciones. No lo aplicaba a ese Evangelio, para un lado, a los Apocalipsis. Y quiero decir una cosa, que el Apocalipsis, el que tenemos en la Biblia, estuvo a punto de irse junto con los demás libros, porque había alguna gente que decían que era un escrito gnóstico, que tenía, como tenía un escrito tan espiritual, algunos opinaban que tenía herejía gnóstica. ¿Tú sabes quién fue el que hizo el énfasis para que el Apocalipsis se quedara? San Agustín. Si el Apocalipsis se quedó fue por San Agustín, que insistió que era del apóstol Juan y que él tenía constancia de eso. Pero los otros 16 Apocalipsis volaron. De las epístolas quedaron 27.
porque 27 son los libros del Nuevo Testamento, quedaron 27, que fueron los únicos libros que pasaron, ¿qué cosa? Esta regla. Los otros libros que quitaron fueron los que empezaron a llamar los libros apócrifos. Pero apócrifo es una palabra que no es correcta, porque apócrifo en griego quiere decir escondido, y esos libros no estaban escondidos, esos libros lo que estaban era guardados, echados para el lado. O sea, me imagino que mucha gente lo guardarían como alguna curiosidad, pero no se volvió a leer en la iglesia, y entonces fue cuando se estableció lo que nosotros hoy conocemos en el Nuevo Testamento. Pero cuando se conoció por primera vez el Nuevo Testamento, a mediados del siglo IV. Hasta mediados del siglo IV nadie conoció un Nuevo Testamento. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, cuando la Iglesia reúne los libros santos en los concilios, viene el problema que hacer con la Biblia, con el Antiguo. Porque hasta ese momento, cuando Pablo habla en las epístolas de la Escritura, no está hablando de los Evangelios. Cuando San Pablo habla de la Escritura en la Biblia, ¿saben de qué está hablando? De los libros judíos, del Antiguo Testamento. Pablo nunca conoció un nuevo. La gente piensa que Pablo, cuando dice las Escrituras, se está refiriendo al Nuevo Testamento. No, no existían. Él está refiriendo al Antiguo Testamento. No había. Y otra cosa que también tiene sentido común, que refuerza de dónde sale que la Biblia sale de la Iglesia. ¿En qué lugar dice Pablo, en cualquiera de sus epístolas, que esa carta que él está haciendo es para la Iglesia universal? ¿En qué lugar lo dice? En ninguno. Él escribe carta a los corintios, directamente a los corintios, no a los vecinos de al lado, ni a los de Éfeso, ni a los demás allá. ¿Quién le escribe la carta? A los corintios. ¿Por qué le escribe la carta a los corintios? Porque había un tremendo lío, un chanchullo, como más o menos hay hoy en día en la iglesia. Yo creo que todos somos herederos de la iglesia de Corinto. Habían hasta votado a los presbíteros de la iglesia. Había un desorden en la iglesia de Corinto. Todo el mundo hablaba lengua, nadie hablaba ya el griego ni el latín. Todo el mundo decía más disparate que el otro. Entonces Pablo escribe 2 cartas, escribió más, pero conocemos 2 cartas a los corintios que se conservan, hablando de un problema en específico. ¿Cuál es el problema en específico que trataba acá? Que trataba Pablo. Los problemas de desobediencia y desorden que había en el medio de los corintios. Hasta la Eucaristía dice que era un desorden, cada cual traía comida, hacían como un ágape después de la Eucaristía. Y uno dice, qué bonito, ¿no? Que después de la Eucaristía se reunieran a comer. Sí, pero que dice que en Corinto los ricos llevaban su comida y se la comían, y los pobres llevaban lo poco que tenían y no la comían. O sea que la comida no se repartía, se la comía cada cual lo que llevaba. Y por eso San Pablo suprime los ágapes que se hacían después de la Eucaristía. San Pablo escribe específicamente a los corintios. No nos escribió a la gente de Miami, ni a la gente de Colombia, ni a la gente de Cuba, ni a los rusos. Ni siquiera San Pablo escribió a los griegos. ¿A quién le escribió San Pablo? A los corintios. A los corintios. Esa carta nadie de los demás no se enteraron. Cuando escribe la carta de Roma a los romanos, no la dirige a Grecia. ¿A quién se lo dirige? A la gente que vive en Roma. Cuando escribe a Galacia, ¿a quién se dirige? A los Gálatas. Cuando escribe a los Colosenses, que es una de las epístolas más duras de San Pablo, a los Colosenses. ¿Por qué? Porque los colosenses estaban empezando a creer en cosas como la nueva era, dándole culto a ángeles que hablaban y tenían nombre y todas esas cosas. Y Pablo escribe la carta que tan pronto se han caído de la enseñanza que yo y es cuando Pablo le dice, aunque venga un ángel y les hable un evangelio diferente al que yo les dije, es maldito. No lo crean. Anatema. Fíjate qué duro fue Pablo. Si no es el que viene a predicarle, no es el evangelio que yo les dije, es maldito. Es anatema. Y así, Pablo escribió para comunidades en específico que tenían problemas específicos. ¿Por qué hoy en día la carta a los colosenses la leemos nosotros? Si Pablo le escribió solamente para la gente de Colosas. San Pablo puso al final, esto aplica para la gente de Sudamérica y de Centroamérica. ¿No? ¿Tú sabes por qué la aplica? ¿Quién la dio a conocer? La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica fue quien le dio característica universal a algo que era local. Por eso todas esas cartas que eran locales, cuando la Iglesia hizo el Nuevo Testamento, pensó que eran dignas de que toda la Iglesia en el mundo entero leyeran esas cartas. Pero ¿quién lo definió? La Iglesia fue quien definió. Igual que los evangelios, el Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos, no a la Iglesia entera. El Evangelio de Lucas está dirigido a los griegos, no a la Iglesia entera, está escrito en griego. El Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, por eso está escrito en hebreo. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio aparte que no está escrito, no se sabe para quién, pero es porque es un Evangelio tremendamente espiritual, no tiene que ver nada con los otros tres Evangelios. El Evangelio de San Juan es una visión espiritual de la obra de Cristo, es el Evangelio más elevado. Los tres hablan de lo que hizo Cristo en la tierra. San Juan habla lo que Cristo sintió cuando hizo lo que hizo. San Juan habla de adentro de Cristo. Por eso dice que solamente alguien que recostó la cabeza en el pecho de Cristo y se llevó a María a vivir a su casa puede haber escrito ese evangelio de una espiritualidad tan alta. Pero eran evangelios a comunidades. Cuando la iglesia reúne estos 27 libros, les dije, viene el problema de qué hacer con el Antiguo Testamento. Mucha gente dijeron que el Antiguo Testamento había que eliminarlo, porque era de una ley, que esa ley se había acabado y que no se iba a guardar, que el Antiguo Testamento junto con los demás libros para la calle. Mira, los protestantes se hubieran quedado sin ¿qué hubieran hecho los protestantes sin el Apocalipsis y sin el Antiguo Testamento? ¿Qué hubieran hecho? Yo creo que no existieran, porque ¿de qué hablan ellos nada más? Del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, porque del Evangelio poco hablan. Pues en ese momento que ya están estos libros, la iglesia decide que van a unir el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué versión iban a unir al Nuevo Testamento? La que llama Septuaginta. Pero ¿por qué esa? Por una sencilla razón, no había más ninguna. La única recopilación que había de la Biblia fue la que mandó a hacer Ptolomeo, un faraón egipcio, mandó a hacer la recopilación de la Biblia a 70 sabios judíos en Alejandría, ni siquiera en Jerusalén. ¿Para qué la hizo? Para la Biblioteca Alejandría. Ustedes han oído hablar que la Biblioteca Alejandría era la más famosa del mundo, y él dijo, yo quiero que haya un manual de los libros hebreos, y lo mandó a hacer a los judíos que eran de habla griega. Y ellos escribieron, aparte de ese libro de los 70, no existía ninguna compilación del Antiguo Testamento, que es lo único que existían, rollos guardados pero no había lista, por eso ese es el primer canon que hay del Antiguo Testamento, que escribieron los libros 70. Ahora, ¿qué Biblia usaban la gente de la época de Jesús y la gente de la época de Pablo para los estudios? ¿Sabes qué Biblia usaban? La de los 70. Es lo que usamos porque en esa época el idioma que podríamos decir era casi oficial era el griego. En Jerusalén inclusive hay sinagogas que han descubierto del siglo I con todas las inscripciones en griego y con los libros en griego. Ese era el idioma como el inglés hoy en día. Por eso, por computadores, por la forma del estilo, se sabe que todas las citas que dice Jesús y todas las citas que cita Pablo del Antiguo Testamento en sus cartas son de la versión de los 70, son de la Septuaginta. Por eso dijo la iglesia, si los primeros cristianos usaron la Septuaginta, vamos a seguir usándola. Cogieron el Antiguo, el Nuevo, y ¿qué se formó? La Biblia. Pero hasta el año 345 no hubo ni remotamente idea de qué cosa era una Biblia. Por eso si los protestantes tienen la Biblia hoy, se lo deben a la Iglesia Católica. Y por eso yo le digo a ellos, si ustedes dicen que Constantino se corrompió y corrompió la iglesia, y Constantino le dio la libertad a la iglesia en el año 315. Usted dice que Constantino se corrompió y la Biblia se formó en el 345.
¿Quién me asegura a mí que la Biblia está bien hecha? A lo mejor votaron los libros buenos y se quedaron con los malos, porque si la iglesia estaba corrupta, ¿quién puede garantizar que la Biblia es realidad, palabra de Dios, y que no que la iglesia escogió lo que le dio la gana? Por eso, dudar de la iglesia es dudar de las Escrituras. Cuando se duda de la Iglesia Católica, se está dudando de las Escrituras, porque quien formó, no fue Cash Luna quien formó las Escrituras, fue la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hizo el Papa Dámaso cuando completó lo que hoy conocemos como Biblia? Le dio la orden a San Jerónimo que lo tradujera al latín, porque hasta ese momento estaba en griego. Le dio la orden a San Jerónimo se fue a Belén, donde casi todos hemos ido a la cueva al lado de la Natividad, estuvo 40 años y tradujo por primera vez la Biblia del arameo, del hebreo y del griego al latín, que es la Vulgata latina, que ha sido hasta hace poco la única versión oficial de la Iglesia. Ahora, ya estamos terminando, la cosa no se queda ahí, porque ya tenemos Biblia. ¿Tenemos Biblia o no? Sí. Ya para el año 397 teníamos Biblia traducida y todo. Pero ahora viene un problema. ¿Habían imprenta? No habían imprenta. ¿Cómo se hacía la Biblia? Los monjes, si hay Biblias por los monjes cogían los manuscritos, lo ponían aquí y lo iban copiando. Ahora bien, los monjes copiaban los manuscritos, pero para escribir los manuscritos tienen que tener buena luz. Y en Europa, ¿cuánto podían tener de luz? Aparte tenían que comer, tenían que hacer sus rezos. ¿Cuánto tendrían los monjes al día para escribir? A lo mejor 5 horas. Ahora imagínate imagínate este libro escrito palabra cada 5 horas, escribir un poquito. ¿Cuándo se termina este libro? Hermano, costaba años hacer una Biblia, porque los monjes tenían la costumbre de los escribas judíos. Los escribas judíos, cuando se equivocan en una palabra, no solo quitan la palabra, raspan el capítulo completo y lo vuelven a escribir otra vez, para evitar que haya equivocación. O sea, que se equivocaban en una palabra, borra, porque ellos los raspaban, eran en cuero, los raspaban y vuelta de nuevo a escribir. Escribir una Biblia te tomaba, por lo menos, los que saben, por lo menos 10 años más, escribir una Biblia. Ahora, digo yo, se escribe una Biblia cada 10 años por una cantidad de monjes tremenda. ¿Cuánto valdrá esa Biblia? O sea, no puede valer $4. Y ahora viene el otro problema. Nadie se ha dado cuenta cuál es el otro problema con la Biblia. Nadie sabía leer. Había veces que ni los reyes sabían leer, los monjes eran los que sabían leer. Entonces, ¿para qué tenían que una Biblia si no sabían leer? Por eso es que a la Biblia, cuando los monjes la hacían, le pintaban figuritas a los lados del Evangelio, que Jesús montaba un burro para que la gente que no sabía leer supieran de qué estaban hablando. Entonces, cuando surgen las catedrales, a las catedrales del medioevo se le llama las Biblias de piedra, porque todas las catedrales empiezan a tener esculpido cosas del Nuevo Testamento del Antiguo. Miren el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela, que es la Biblia, por aquí empieza por la Biblia y termina por acá. O sea, empezaron a hacerse los vitrales con hechos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la única forma que la gente le oía la palabra de Dios es cuando la predicaban. Entonces, cuando los sacerdotes la predicaban, ellos señalaban las vidrieras o señalaban las cosas talladas, las imágenes talladas, para que la gente supiera visualmente de qué ellos estaban hablando. Eso fue hasta el 1531. Hasta el 1531 casi habían pocas Biblias. Dice los protestantes, los católicos no tenían Biblia. ¿Cómo le iban a tener si no sabían leer ni había imprenta? ¿Tú crees que haciendo una Biblia cada 10 años los católicos podían tener una Biblia en cada casa? Es que eso es sentido común, pero como hay una cosa, ellos no tienen sentido común y los católicos no tienen conocimiento de esto. Entonces es un ciego hablando con otro
con otro ciego. Y por eso es que no. Ahora, viene la reforma protestante. ¿Y qué sucede? Es que el demonio trabaja. ¿Qué sucede con la reforma protestante? Gutenberg, que es católico, inventa la imprenta. Y a la vez que se inventa la imprenta, empiezan a salir montones de Biblias. Ahora se hace la Biblia enseguida. Junto con la reforma, fíjate, surgió la imprenta, pero ahora viene el segundo problema. ¿Cuál es el problema cuando se empiezan a hacer Biblias a montones? Lutero impone la libre interpretación de la Escritura y vuelve todo el mundo a fajarse. Dice esto, entonces la iglesia dijo, no, se acabó. La iglesia, ustedes van a tener historia sagrada, que es lo que nosotros escribimos de la Biblia, y nosotros lo vamos a explicar. Porque cuando se le ha dado libro a la gente, ¿qué es lo que han hecho? Fundar iglesias aparte y dividirse. Por eso es que no es que estaba prohibido leer la palabra de Dios, porque ¿qué cosa era Lutero? Lutero era profesor de Biblia. ¿Cómo la iglesia va a prohibir la Biblia si Lutero era profesor de Biblia? Lo que pasa es que cuando vino la imprenta, vino la reforma. Y por eso es que pues la Biblia, como la iglesia, tomó un poco de control para evitar, y por eso nosotros no nos convertimos en 500 iglesias diferentes. La iglesia católica siguió siendo una, mientras las protestantes siguieron, que la maldición de los protestantes, la separación. Ellos escriben una Biblia, hacen una iglesia, y de la iglesia se les separa a otro. La secretaria que era de Joe Pérez Young, no quiero decir el nombre, no voy a hacer con día la oída, que era gran amiga mía, yo la quiero mucho, ¿tú sabes quién es? Que yo la quiero muchísimo, inclusive ella fue a orar al grupo de nosotros en San Gil cuando hicimos la invocación del Espíritu Santo. Esta señora, una gran mujer, era de la catedral del pueblo, pero nunca discutimos nosotros de la Virgen María, al contrario, nosotros nada más que hablábamos, a punto que yo la llevé a mi grupo, que para que yo lleve un protestante al grupo, tengo que estar seguro de que es una mujer de Dios. Ella me decía, si yo hubiera conocido a Dios antes que a mi marido nunca me agarra. Yo decía, tú ves, eso es lo que piensan las monjas. Todo lo que tú estás pensando es lo que piensan las monjas. Exactamente. Yo le dije a ella, ustedes ven, tú estás en la iglesia, hablamos de este tema, tú estás en la iglesia de este pastor. En un momento, tú y tu marido van a fundar una iglesia. No, en la vida, no. Yo no solo de la iglesia que ustedes funden, va a salir otra iglesia. Pues esta señora se fue de la iglesia que estaba, fundó su iglesia, y ahora los hijos se le fueron de su iglesia y fundaron otra iglesia. Y los nietos de esa iglesia, cuando crezcan, van a salir y van a fundar otra iglesia. Y así por los siglos de los siglos. Mientras nosotros calándonos los pelos, hablando mal unos de otros, seguimos siendo hasta el momento una. Ese ha sido el camino de la Biblia, que es una de las fuentes de autoridad de la iglesia. Pero la iglesia dice bien claro, lo ha dicho cuando se hizo el sínodo de la palabra, que nadie se acuerda de ese sínodo. La iglesia dijo que la escritura para nosotros no es un libro, es un hombre, es Jesús de Nazaret. O sea que nosotros no somos seguidores de un libro, somos seguidores de alguien, no de un libro. Que nosotros usamos la Biblia porque fue lo que nos dejó los apóstoles para que estudiáramos, pero que nosotros no seguimos esto. Nosotros seguimos a quién. Pero los protestantes, ¿qué es lo que siguen? Por eso, si no está aquí, no es. Si no está aquí, yo no lo creo. Entonces tú no estás siguiendo a Cristo. ¿Qué tú estás siguiendo? A la Biblia. Entonces la Biblia para ti es un ídolo. Porque ahora viene también cuando uno se pone pues a pensar en todas estas cosas de que la Biblia que para todo es la Biblia que para nosotros es la palabra. Por eso tenemos que tener bien claro que nosotros no somos el libro del pueblo, nosotros no somos el pueblo de un libro. Los musulmanes son el pueblo del libro. ¿Porque qué libro siguen? El Corán. Los protestantes son el pueblo del libro. ¿Porque qué libro siguen? Nosotros somos el pueblo de Cristo. Seguimos a Cristo. Pero leemos esto porque los apóstoles nos dejaron a nosotros esto para que no perdiéramos la importancia de lo que Jesús dijo. Pero para nosotros esto no es lo principal. Lo principal es la Eucaristía, que es Cristo vivo. Que fue el que mandó. El que no mandó fue de donde salió esto. Por eso es que
la Biblia sin con una interpretación correcta no sirve absolutamente para nada. Es más, no hace bien, hace mucho mal. Tenemos que tener la Biblia, como dijo San Pablo en Corintios 1:15, pero con la interpretación correcta, porque si no, han terminado creyendo por gusto, en vano. Y si tienen ustedes un día, ojalá que no lo tengan, porque yo creo que lo que hay que hacer es evitar un poco las discusiones con los protestantes. Tú le dices, pero que le dicen, no, porque ¿dónde está aquí? Sí, dime dónde está aquí. Entonces yo le digo, bueno, dime dónde está aquí, que todo tiene que estar aquí. Porque si aquí no dice que todo tiene que estar aquí, entonces todo tiene que estar aquí, no sirve. Eso no es escritura, ¿qué cosa es eso? Lógica. Ellos te dicen, síganme, ellos te dicen que todo está, si todo está aquí tiene que decir que lo único que vale es lo que está aquí. Ese versículo no existe. Te dicen, no, Pablo dice que la escritura es buena para instruir. Dice que es buena para instruir, pero dice que todo tiene que estar aquí, porque ellos te empiezan a dar versículos, pero yo vuelvo al punto, y dice que todo tiene que estar aquí. Ninguno lo dice. Nadie lo dice porque Jesús no lo dijo. Yo le digo, es más, la Biblia dice lo opuesto a lo que tú dices. Y el último versículo del Evangelio de San Juan dice, muchas otras cosas dijo Jesús, que si se escribiera no cabieran en todos los libros del mundo. Fíjate que aquí no dice que todo tiene que estar aquí, aquí dice que la mayoría de las cosas no están aquí. Los protestantes creen que los apóstoles andaban atrás de Jesús con el celular grabando lo que él decía. Y la última cena se tiraron un selfie y después Leonardo da Vinci lo pintó. Eso es lo que ellos piensan. Pero fíjate, los discípulos no eran escribas, los discípulos no andaban como Isaías y Jeremías, que tenían gente que escribía. No hay ningún lugar que digan que alguien andaba detrás de Jesús escribiendo. Todo el mundo andaba detrás de Jesús oyendo. Entonces, mire el tamaño que tiene el Nuevo Testamento. Es la tercera parte de esto. Tú sabes en 3 años cuánto tiene que hablar Jesús hablado y hecho. ¿Qué fue lo que ellos pusieron en la Biblia? Ellos pusieron en la Biblia las cosas más importantes, porque ellos no querían que se olvidaran. ¿Y dónde está el resto de las cosas que Dios Jesús hizo? En la tradición. Que esa es la próxima clase, la próxima vez que nos reunamos. Todo eso quedó en la tradición con T mayúscula, no con T chiquita. O sea, que contrariamente a todo lo que se dice, Jesús dice, San Juan dice que todo no está aquí. Aparte que sin la interpretación correcta, esto es una bomba, todo no está aquí. Yo decía el otro día, ¿cuántas epístolas? ¿Ustedes creen que Pablo solamente escribió estas 20 y pico de epístolas? Si Pablo no paraba de escribir, ¿cuántas epístolas habrá escrito Pablo? Montones que no llegaron hasta nosotros, llegaron las más importantes. Se cree que para los corintios había como 4 epístolas. Y lo último, no quiere decir que todos los libros que tenía la iglesia en los primeros siglos eran malos. Aquel revolú de Nuevo Testamento con Apocalipsis, no quiere decir que los que quitaron eran malos. Los que quitaron tenían que cumplir las 3 condiciones. Escritos por los apóstoles, usados en la liturgia y que no contuvieran. Por ejemplo, hay un libro muy famoso, primer libro del año 45, el primer libro, un catecismo que se imprimió, que se llama la Didache. Pongan Didache en Google para que ustedes lean. Ese libro fue escrito en el año 45. Didache o Didache, de las dos formas se dice. Ese es el primer libro católico de que hay constancia. Fíjate que se escribió a 18, 19 años de que Jesús subió a los cielos. Ahí está la doctrina, se llama, también le dicen el libro del camino. Ahí habla de la confesión de la Eucaristía de forma muy rudimentaria. Pero ese libro, la Didache, era de los que se leían en la misa. La Didache no tenía error, o sea, pasó la primera prueba, se leía en la liturgia, pasó la segunda prueba. ¿Cuál prueba no pasó?
no se pudo probar que era de los apóstoles. Y como no se pudo probar que era de los apóstoles, con dolor en el alma, la iglesia cogió la viuda G y la puso para acá. Quiere decir que la viuda G es mala, no, la viuda G es buenísima. ¿Pero por qué la quitaron? Porque no cumplió uno de los 3 parámetros. Otro libro, también la epístola de San Clemente a los Corintios. El tercer sucesor de Pedro, el Papa Clemente, fue el que puso orden en Corinto. Ese relajo que Pablo escribía creció y creció y creció a tal punto que la gente de Corinto apeló al Papa. Fíjate tú, si en el año 95 de nuestra era el Papa tenía autoridad. Estamos hablando del año 95 de nuestra era. En esa época, Juan, el apóstol Juan, vivía en Éfeso, cerca de Corinto. Y el Papa estaba en el fin del mundo en Roma. ¿A quién la lógica hubiera dicho que fueran la gente de Corinto para poner orden? A Juan, que lo tenían cerquitita. No, ellos fueron al obispo de Roma, que no era ni siquiera judío, era romano, pagano. Vaya, convertido, ¿no? Allá tú ves que la autoridad la tenía. Y el Papa Clemente escribió 2 cartas que se llaman la Carta de Clemente a los Corintios, que hasta el día de hoy existen magníficas cartas, que se leían en la iglesia de Corinto, se leían todos los domingos hasta que se hizo la compilación. ¿Por qué? Porque no la habían escrito los apóstoles. ¿Quién la había escrito? Clemente. Se leía, no tenía error. Hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, del siglo II, que es tan bueno que yo una vez pensé, lo que pasa es que ya no dimos más retiro, yo pensé a dar un retiro basándose en El Pastor de Hermas. Es un libro espectacular para hacer un retiro, magnífico. No está aquí y se leía en las iglesias. ¿Por qué no está aquí? Porque no se pudo probar y seguro que no era de los apóstoles. O sea que no todos los libros apócrifos, como le llaman, son malos. Hay muchos libros buenos. Ahora hay muchos libros, como el de Tomás y eso, pésimos. Hay un evangelio del niño Jesús que dice que unos niños se rieron del niño Jesús y el niño Jesús llamó unos osos y los osos vino y se comieron a los niños. Imagínate un evangelio del niño Jesús llamando osos para que se coman los amiguitos. Esas son las cosas que se fueron. Pero fíjate que si hay libros que son buenos, pónganse a pensar. ¿Dónde dicen en el Evangelio los nombres de los padres de la Virgen María? ¿De dónde salió? Del Evangelio de la Infancia de Jesús. Que es un libro muy bonito, no tiene herejía, se leía en los primeros siglos, pero no se pudo determinar que estaba escrito por un apóstol. ¿De dónde salen los 3 reyes de los nombres de los 3 reyes magos? En ningún lugar. Se sabe por el Evangelio de la Infancia de Jesús, salen esos nombres de ahí. La fiesta de la presentación de la Virgen de la Candelaria, eso no te quito eso se saca del Evangelio de María. O sea que hay libros, vuelvo a repetir, que no son malos, que son buenos, pero no cumplieron el parámetro. Hay otros que son de espanto, de los que quitaron. Conclusión de todo esto, la primera base, el primer parámetro de que la fuente de la autoridad de la iglesia, ¿cuál es? La Biblia. Pero teniendo en cuenta que la Biblia no se autoproclamó sola. ¿Quién hizo la Biblia? Entonces la iglesia no puede hacer la Biblia y ponerse bajo la Biblia. Si la iglesia hizo la iglesia tiene autoridad sobre... Fíjate, la iglesia no tiene autoridad sobre la palabra de Dios, pero tiene autoridad sobre el libro llamado Biblia. ¿Ustedes entienden eso? La palabra de Dios está por encima de la iglesia. Pero este libro, escrito de la palabra de Dios, está bajo la autoridad de la iglesia, porque todo lo que está aquí, ¿quién lo definió? La iglesia. Por eso que todos tenemos, primera fuente de autoridad, la Biblia, pero sabiendo el proceso que yo les he explicado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,